Buenos días. Eh, Vamos a hablar hoy del principio de planeación y los estudios previos. Quiero agradecer a Contratación en Línea por haberme invitado para que charlemos de este tema tan importante para la gestión contractual del Estado. Entonces, para iniciar y para hablar del principio de planeación, que es un principio que no tiene una definición legal como tal, sino que es un reflejo de los principios de la función administrativa y de la adecuada gestión fiscal, y que uno lo encuentra más en las normas presupuestales como una directriz o como una obligación de que organicemos de forma adecuada las actividades para que podamos invertir también adecuadamente los recursos. Entonces, para comenzar el tema, pues es imprescindible que nos refiramos al concepto de contrato estatal. La Ley 80, para superar todos unos debates que existían en su momento, definió el contrato estatal de forma orgánica, es decir, estableció que cuando una entidad pública es uno de los extremos de un negocio jurídico, estamos frente a un contrato estatal. Y definió cuáles son las entidades públicas, etc. La Ley 1150 trajo un cambio que hasta ahora estamos comenzando a percibir y que hoy fundamenta el sistema de compras públicas que administra de forma eficiente la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. Es que el contrato estatal no es solo aquel en que una entidad pública o una entidad estatal es un extremo de la relación o del negocio jurídico, sino aquel en el que se invierten recursos públicos, y eso cambia sustancialmente el alcance de esa definición. Creo que estamos llegando a un punto de evolución precisamente porque se han presentado problemáticas o dificultades en esa gestión contractual que han terminado en grandes escándalos de medios de noticia que le han quitado legitimidad a esa tarea tan bonita y tan loable que es la de ejercer precisamente la contratación del Estado. Entonces, ese concepto, ¿por qué es importante? Porque el contrato estatal va a diferir muchísimo del contrato entre particulares por el hecho mismo de la finalidad que persigue. Y el contrato estatal persigue una finalidad muy clara, que es precisamente hacer efectivo los derechos de los ciudadanos y cumplir las finalidades mismas del Estado social de derecho. Creo que solo hasta que hemos visto los escándalos reiterados en materia de contratación estatal es que nos dimos cuenta de que la corrupción podía frenar el desarrollo e implicaba el desconocimiento de los derechos de los colombianos. Es decir, cuando yo tengo problemas en la gestión contractual, estoy afectando directamente los derechos de los ciudadanos. Si yo no contrato de forma adecuada, pues no van a haber escuelas. Si yo no contrato de forma adecuada, no van a existir vías de acceso para los municipios, no va a poder existir un sistema económico por deficiencias en la comunicación. Si yo no contrato de forma adecuada, hay sobrecostos en los medicamentos, hay una ineficiencia en la gestión de los hospitales y el derecho a la salud se ve absolutamente vulnerado, desconocido, violado. Entonces, hablar de contratación estatal es hablar de los derechos de los colombianos, del desarrollo económico sostenible del Estado social de derecho. Entonces, el contrato estatal tiene unas características que devienen de ese interés general y de esos fines del Estado mismo. ¿Cuáles son esas características? El contrato estatal es reglado, existe un procedimiento para llegar a él que debe garantizar el principio de selección objetiva, el principio de transparencia, el principio de responsabilidad y el principio de economía. ¿Y qué implican esos principios? En primer término, el principio de selección objetiva implica, de acuerdo con la definición normativa existente y la definición jurisprudencial, que yo contrate a alguien que sea capaz de ejecutar la obligación y que me dé una oferta favorable a los intereses que persigue el Estado. ¿Eso en qué se traduce? La capacidad se traduce en términos técnicos, legales, financieros, de experiencia, y la favorabilidad en términos de calidad y de precio. Esa selección objetiva va a reflejarse en que yo tenga un contratista que va a ser capaz de ejecutar el contrato, que va a ser exitosa o va a ser eficaz esa contratación, y que la oferta que me están dando es favorable a los intereses del Estado mismo por calidad o por precio o por la coincidencia de ambos factores.
de acuerdo con las modalidades de selección. Ese principio de selección objetiva se aplica a todos los regímenes de contratación. Es decir, decimos, existe un solo concepto, el de contrato estatal. El contrato estatal está regido por esos principios de la función administrativa y de la adecuada gestión fiscal. Existen contratos que se rigen por el Estatuto General de Contratación, que hoy son la Ley 80, la Ley 1150, la Ley 1474 y los decretos reglamentarios. Y existen contratos que se rigen por el derecho privado. Contratos estatales de derecho privado y contratos estatales del Estatuto General de Contratación. Pero contratos estatales. Entonces, que deben ser celebrados de forma posterior a haber ejecutado una etapa de planeación en la que yo por lo menos determine que las condiciones para aplicar esa selección objetiva y las condiciones del contrato mismo, su objeto, valor, plazo, obligaciones y cláusulas especiales. Eso es lo que hace que el contrato estatal sea regla. Los contratos estatales deben constar por escrito. En el caso de las entidades que se rigen por el Estatuto General de Contratación, esa etapa de planeación y de selección pues estará contemplada en el estatuto. Ahí nos establecen cuáles son las modalidades de selección, cuáles son los procedimientos, las actividades, cómo garantizo el debido proceso, el derecho a la contradicción, etc. Para las entidades que no están sometidas al estatuto, ¿en dónde va a estar ese paso a paso que cumple con los principios de la función administrativa y de la adecuada gestión fiscal? En el manual de contratación. Es decir, yo no me levanté hoy y decidí que voy a hacer un contrato y lo firmo. Tengo siempre que tener una etapa de planeación, que en el Estatuto General de Contratación tiene un checklist, hoy establecido en el decreto 1082, y que en el manual de contratación también deberá tener un checklist o una referencia de acuerdo con la naturaleza del objeto, la cuantía del contrato y pues la razón de ser de la entidad pública que lo vaya a celebrar o del particular que administra recursos públicos o cumple con funciones del Estado. Entonces, el contrato estatal, primera característica, es reglado, debe cumplir con los principios de la función administrativa y de la adecuada gestión fiscal, debe constar por escrito, tiene unas etapas específicas, así como yo planeo que voy a contratar, cómo lo voy a hacer, cómo garantizo la selección objetiva, aplico un procedimiento de selección previamente definido con unas etapas perentorias y preclusivas, con unas reglas claras de participación, después tengo que ejecutarlo de forma satisfactoria. Entonces siempre debe haber un responsable, sin importar el régimen de contratación que yo aplique, de hacer el seguimiento y control de la ejecución de ese contrato. En el Estatuto General de Contratación se llaman supervisores o interventores. En los manuales de contratación yo los puedo bautizar como yo quiera, pero siempre debe haber alguien verificando que el contrato se cumpla como se pactó, se pague lo que es, no se pague en exceso ni en defecto y se satisfaga el interés general que se perseguía con la celebración de ese contrato. Y va a haber una etapa postcontractual o de balance que puede implicar la liquidación o no del contrato, pero que lo que busca es verificar que se haya satisfecho el interés general y que el contratista o colaborador de la administración pues haya obtenido también lo que esperaba de esa relación contractual. El contrato estatal, bajo cualquier régimen, es un contrato signalagmático y conmutativo. ¿Qué implica eso? Que debe haber una igualdad en las prestaciones de las partes, de quienes suscriben el contrato, y que las partes siempre van a saber o van a tener certeza de cuáles son los riesgos en los que incurren y cuáles son sus expectativas de utilidad, de beneficio, etc. Eso aplica para todo contrato estatal sin importar el régimen al que esté sometido. Y finalmente, el contrato estatal, el contratista no es solamente, digamos, la otra parte del negocio jurídico, sino que es un colaborador de la administración para cumplir con esos fines estatales. Por eso se encuentra en una situación de subordinación respecto al Estado. En la mayor parte de los contratos estatales, hasta bajo el régimen privado, se pueden pactar cláusulas excepcionales al derecho común, como la declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilateral, entre otras, con el fin de proteger esos intereses del Estado, y que lo que hacen es darle unas facultades específicas a la administración para que, sin acudir al juez del contrato, pueda resolver las dificultades que se presentan en la ejecución. Esas son las características del contrato estatal. De esas características específicas es que deviene
el mandato de tener una etapa de planeación clara, que es el tema que vamos a abordar hoy. A uno le parece increíble, pero la planeación de la contratación inicia cuando uno deposita un voto por un candidato porque está escogiendo un programa de gobierno que se va a traducir en planes de desarrollo, en planes estratégicos y obviamente en la forma en la que se van a invertir los recursos de un municipio, de un departamento, de la nación, de una entidad pública. Entonces, si fuéramos más conscientes de eso, seríamos más responsables a la hora de votar. Cuando nosotros escogemos un programa de gobierno, estamos escogiendo un plan de contratación. Así de sencillo. Porque las iniciativas gubernamentales o las iniciativas de nuestros gobernantes se van a traducir necesariamente en contratación. Todo pasa por la contratación. Por eso es transversal y también por eso es más vulnerable a la corrupción. Porque el Estado colombiano es el mayor contratante. Tiene la garantía de que siempre paga, a diferencia de lo que sucede en el mercado privado. Entonces todos quieren contratar con el Estado. Eso implica que la competencia a veces no se desarrolla en un ámbito de lo lícito y de lo leal. Pero creo que eso ha venido mejorando poco a poco, no solo por el desarrollo normativo, sino por el desarrollo jurisprudencial y por las buenas prácticas que hoy se difunden a través de capacitación, a través de los organismos estatales y también de la empresa privada, que se percató de que para que el mercado funcione correctamente la contratación estatal debe dar la línea en esa materia. Entonces, el principio de planeación comienza con el voto. Después de eso, pues hay unos trámites administrativos y presupuestales que se van a traducir en un plan anual de adquisiciones. ¿Qué es el plan anual de adquisiciones? Es el derrotero o el mapa de navegación de las entidades. Hoy está construido con unos códigos que son los de Naciones Unidas y que lo que buscan es estandarizar la forma en la que nosotros demostramos qué bienes, obras y servicios vamos a contratar. El plan anual de adquisiciones es un documento que debe ser construido bajo los parámetros que establezca la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, debe ser publicado antes del 31 de enero de todos los años, debe ser actualizado antes del 31 de julio y lo que va a evidenciar es qué vamos a contratar en una vigencia fiscal. Y está construido bajo la metodología de poner en claro cuál es el código que caracteriza ese bien, obra o servicio, el Código de Naciones Unidas, que va a poder ser visto desde los tratados de libre comercio. Todos los países van a poder participar en esa contratación, que establece cuál es el valor, cuál es la modalidad de selección que vamos a emplear, en qué fecha probable vamos a adelantar el proceso, y quién o qué área o quiénes son los responsables de esa adquisición. Que es muy importante en el plan anual de adquisiciones, saber que lo que yo establezco ahí que se va a contratar no es obligatorio contratarlo. Es decir, no me obliga el plan anual de adquisiciones a cumplirlo estrictamente en todas las contrataciones que yo ahí establezco, pero sí me obliga a hacerle un seguimiento. Cuando llegue el organismo de control a preguntarme cuál ha sido el balance de ese plan anual de adquisiciones, yo tengo que tener claro si lo modifiqué, por qué lo modifiqué, por qué no contraté lo que allí establecí, por qué me demoré más de las fechas probables que yo había establecido, o por qué incluí nuevas contrataciones en ese plan anual de adquisiciones. La obligación legal es actualizarlo por una sola vez, pero como buena práctica creo que debe existir dentro del manual de contratación de las entidades una instancia que pueda hacerle seguimiento a la ejecución de ese plan anual de adquisiciones, que haya un procedimiento previo para la formulación de ese plan anual de adquisiciones, para que se publique y socialice internamente y también hacia afuera, y para que alguien pueda jalar orejas o felicitar porque se está ejecutando de forma adecuada. Si nosotros hacemos un seguimiento juicioso al plan anual de adquisiciones, pues vamos a evitar llegar a diciembre con el 70%, el 60% del plan anual de adquisiciones sin ejecutar. Entonces esa instancia de control y seguimiento pues debe tener la autoridad necesaria para llamar al orden a los gerentes de los proyectos y para que se logre ejecutar a satisfacción ese plan anual de adquisiciones. No es inmodificable, obviamente, las necesidades de las entidades a veces cambian por vicisitudes que se presentan, pero hay que dejar constancia de esos cambios, de por qué se efectúan,
cuando yo salga a contratar, lo que yo voy a contratar debe estar en el plan anual de adquisiciones. Si no está en el plan anual de adquisiciones, seguramente no tiene recursos y no me van a poder expedir un certificado de disponibilidad presupuestal. Esa es como la segunda fase de la planeación. Entonces escogemos un programa de gobierno, lo traducimos en planes nacionales o municipales o departamentales de desarrollo, en planes estratégicos, en una asignación presupuestal. Todo se traduce en una asignación presupuestal y finalmente hacemos un plan anual de adquisiciones para una vigencia fiscal determinada que va de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. Luego que yo tengo ese plan anual de adquisiciones y que seguramente tengo políticas de seguimiento y control de ese plan dentro del manual de contratación, entonces voy a ir ya a la tercera fase de la planeación, que es la más específica, que es el desarrollo de los estudios previos. Los estudios previos o el concepto de los estudios previos ha venido evolucionando. En un principio, la ley 80 nos hablaba que era todos los trámites que deben hacerse de forma previa a la apertura de una licitación pública o de un proceso de selección. Hoy el concepto es más amplio y nos dice que no es solamente para la apertura de un proceso de convocatoria pública, sino para la celebración de cualquier contrato. Los estudios previos van a determinar cuáles son las condiciones de contratación, es decir, cuál va a ser el objeto, cuáles van a ser las obligaciones, el valor, el plazo, las condiciones específicas del contrato que yo voy a celebrar, pero también cómo voy a garantizar yo la selección objetiva. Eso implica lo que yo voy a verificar en capacidad del oferente, lo que yo voy a evaluar o ponderar de la oferta para decir que es la que más satisface el interés general, y lo que yo voy a hacer en mi proceso de selección. Entonces hay que entender que el principio de selección objetiva siempre nos va a obligar a hacer un procedimiento de selección, así sea en una contratación directa. Yo siempre debo garantizar que seleccione objetivamente la mejor oferta, no el mejor oferente, que seleccione un oferente capaz de ejecutar el contrato, pero que me ofreció la propuesta más eficiente para los intereses que yo persigo como entidad pública, como particular que cumple funciones públicas o que administra recursos del Estado. Por eso es que decimos que el principio de planeación no depende de un régimen específico de contratación, es transversal a la gestión pública, a la adecuada gestión fiscal. Y en los manuales de contratación de las entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación deberá establecerse qué deben contener esos estudios que sean anteriores a la celebración de un contrato. El contrato puede llegar a la vida legal precedido de un procedimiento de convocatoria pública, que es lo que debe caracterizar el contrato estatal. O sea, por regla general, los contratos estatales deben celebrarse de forma posterior a un proceso de convocatoria pública en el que yo haya garantizado la pluralidad de oferentes. Pero existen una modalidad de selección que es la contratación directa, en la que no hay convocatoria pública, lo que no implica que no se aplique el principio de selección objetiva, y en el que yo no tengo que hacer, digamos, un llamado para que me presenten ofertas específicas y compararlas. Entonces, la regla general para el contrato estatal siempre será la convocatoria pública, y eso se debe evidenciar en los manuales de contratación de las entidades no sometidas al estatuto, y obviamente se evidencia en nuestro Estatuto General de Contratación, donde la licitación pública sigue siendo la regla general por ser el procedimiento más garantista. Entonces, el contrato estatal deviene o de una contratación directa o de una convocatoria pública. Solo existe un concepto, el de contrato estatal. Dentro de ese concepto yo voy a enmarcar también el concepto del convenio. El convenio se ha definido por la doctrina y por la jurisprudencia como un acuerdo de voluntades capaz de generar obligaciones de dar, hacer o no hacer, que vincula a las partes, pero en el que no existen contraprestaciones mutuas, sino que las partes buscan unir esfuerzos para alcanzar un objetivo común en pro del interés general y en el marco del cumplimiento misional de quienes participan en ese negocio jurídico. Entonces el convenio difiere del contrato neto, en el que no persigue contraprestaciones mutuas. Es decir, en un contrato estatal el contratista busca una utilidad
y la entidad satisfacer una necesidad a través de un bien, obra o servicio. En el convenio, las partes ni buscan utilidad ni satisfacer como tal una necesidad, sino unir esfuerzos para afectar de forma positiva o benéfica a la sociedad, al ciudadano, a través de unas actividades específicas. El convenio es un contrato estatal. En esa medida debe cumplir los mismos principios del contrato estatal, es decir, aplicar el principio de economía, transparencia, responsabilidad, de selección objetiva y garantizar la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines del Estado. Los convenios hay de diferentes tipos, hay convenios de asociación, de colaboración, interadministrativos, etc. Y dependiendo pues de cada modalidad de ese convenio, de cada tipología de ese convenio, van a ser distintos los requisitos de la etapa de planeación. Sin embargo, allí, como se trata de un contrato estatal, también debe haber planeación. Entonces, ya estamos en el tercer punto del principio de planeación, que son los estudios previos. Entonces, en los estudios previos, yo tengo que agotar el checklist que hoy me trae el 1082 en el caso de las entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación, y en el caso de las entidades de régimen especial, pues el checklist o la lista de chequeo o los requisitos mínimos que yo haya previsto dentro de mi manual de contratación. Esos requisitos mínimos, ¿qué deben garantizar? Que yo sepa qué voy a contratar, cómo lo voy a contratar, es decir, cuál es el procedimiento de selección para hacerlo, qué capacidad debe tener quien me ofrezca el bien, obra o servicio, capacidad técnica, legal, financiera, administrativa, y qué criterios van a determinar cuál es la oferta más favorable en materia de calidad y de precio. Los estudios previos también tienen que establecer las condiciones del contrato, es decir, el valor, el plazo, y hoy deben estudiar a profundidad el sector en el que yo voy a desarrollar la contratación. Entonces ahí ya entramos a un estudio que a mí me ha parecido que fue una fortuna que se hubiera incluido dentro de la normatividad, que es el estudio del sector, del que voy a hablar, digamos, a mayor profundidad que sobre los otros puntos que trae checklist el 1082 o sus manuales de contratación. Entonces, lo primero cuando uno se enfrenta a una contratación o a una necesidad que busca satisfacer a través de una contratación es verificar qué necesito, para qué lo necesito, cómo lo necesito, qué alternativas hay en el mercado para satisfacer esa necesidad, y de esas alternativas cuál es la más conveniente para la entidad en términos de calidad y de precio. Y eso lo voy a hacer obviamente analizando el sector. Entonces, el estudio, el primero que tenemos que abordar es el de conveniencia y oportunidad. ¿Por qué voy a contratar? ¿Para qué voy a contratar? ¿Qué es lo que necesito? Eso implica que yo revise mi necesidad, mi plan anual de adquisiciones, si tengo o no tengo recursos para satisfacer esa necesidad, si tengo todavía stock de lo que necesito, y en el mercado qué alternativas existen para satisfacer esa necesidad. Entonces, hoy en el mercado existen muchas alternativas para satisfacer una necesidad. Yo tengo que analizar cuál es la que más me conviene, con las limitaciones presupuestales, con las limitaciones de las modalidades de selección que tengo. Entonces, por ejemplo, yo necesito una plataforma tecnológica. Yo puedo adquirir la plataforma tecnológica, puedo alquilar la plataforma tecnológica, puedo hacer un convenio y tener esa plataforma tecnológica en comodato. Hay muchas formas de satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la que más me conviene? ¿Qué limitaciones legales tengo para determinar esa alternativa de solución? Cuando yo ya tengo definido eso, entonces voy a entrar a revisar cuáles son las especificaciones técnicas, las características de ese bien, obra o servicio que yo necesito. Entonces, ¿qué características técnicas tiene? ¿Cuál es su presentación? ¿Qué equipo o personal necesito? ¿Cuáles son las garantías que yo necesito? ¿Qué experiencia debería tener quien contrate conmigo para garantizar la idoneidad, su capacidad? Todo eso es lo que yo voy a ver dentro de las especificaciones técnicas. ¿Qué marcas hay en el mercado? ¿Cuál ha sido la evolución de esa especificación técnica? Etcétera.
Después de que yo ya he establecido las especificaciones técnicas, es decir, ya sé con certeza qué es lo que yo necesito adquirir, el bien, obra o servicio, tengo que buscar ir al estudio del sector o saber cómo se ofrece en el sector eso que yo necesito. Entonces ya vamos a entrar en el estudio del sector que nos trae hoy el 1082 y que lo trajo, digamos, a colación el decreto 1510 de 2013. Entonces, ¿qué es lo que busca el estudio del sector? Hacer un análisis del contexto en el que se va a desarrollar la contratación para determinar tres cosas: el riesgo del proceso de contratación, el valor del contrato objeto del proceso y el análisis del sector económico respectivo, con el fin de que yo establezca los criterios de verificación de la capacidad de quienes se van a presentar a mi proceso de contratación. Entonces, ¿el sector qué es? Es un ámbito en el que se desarrolla una actividad económica. Entonces, si yo voy a contratar el suministro de papelería, ¿en qué sector se ubica ese suministro de papelería? Hay definiciones clásicas de los sectores, el sector primario, secundario, terciario, que es dependiendo, digamos, de los productos de cada sector. Hay muchas definiciones. Yo les recomiendo que entren, por ejemplo, al Banco de la República, donde existen, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde ellos tienen un estudio publicado respecto de los diferentes sectores de la economía. Pero digamos que la división de los sectores se realiza de acuerdo a los procesos de producción y a los resultados que se obtienen de esos procesos de producción. Dentro de la presentación que ustedes van a obtener, vamos a dejar algunos links donde pueden consultar esas definiciones de esos sectores y cuáles son los sectores de la economía colombiana. Entonces, ¿qué voy a analizar yo en ese contexto del proceso de contratación? Aspectos generales, estudio de la demanda y estudio de la oferta. ¿Qué voy a revisar en los aspectos generales? El primero es el aspecto económico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar evidenciar ahí? ¿Quiénes son los que ofrecen el bien, obra o servicio que yo necesito? Eso está ubicado dentro del sector. Entonces, ¿quiénes están en ese sector? Hay gremios, hay federaciones. ¿Cuál ha sido el comportamiento de ese sector en la economía? ¿Por qué? ¿Por qué necesito saberlo? Porque, por ejemplo, si el sector ha venido en pérdidas, yo tengo que revisar qué indicadores financieros voy a pedirle a las personas que se van a presentar a mi proceso de contratación. Si es un sector que ha venido en alza, es decir, que tiene una buena evolución económica, pues voy a poder pedir unos indicadores financieros mucho más fuertes. ¿Qué cadena de producción y distribución hay? ¿Se fabrican los bienes aquí? ¿Los servicios se ofrecen aquí o se tienen que contratar en el exterior? ¿O se tienen que fabricar en el exterior? ¿Cuál es la cadena de producción? ¿Quiénes intervienen? El fabricante, hay unos intermediarios para que lleguen los bienes, obras o servicios. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir ver en la cadena de producción qué cosas debo tener yo en cuenta. Si tengo que pedir que sea un distribuidor autorizado, que sea un partner o socio, que tenga una certificación específica por parte del fabricante, o si no tengo ningún tipo de restricción, si es un sector regulado en el que existen autorizaciones para funcionamiento o licencias específicas. ¿Quién es el que controla ese sector? ¿Quién regula el sector? ¿Alguna de las superintendencias? ¿Cuál es la legislación que yo estoy a puertas de verificar para ver si hay capacidad legal de esos posibles oferentes? ¿Qué materias primas son necesarias para la producción de ese bien, obra o servicio? ¿Por qué? Es importante saber eso, porque la fluctuación de los precios de esas materias primas pueden ser un riesgo dentro de la contratación y pueden desestabilizar o romper la ecuación financiera del contrato. ¿Qué dinámica hay de importaciones y exportaciones? Si el bien que yo voy a adquirir es importado, voy a tener que verificar los plazos que yo voy a utilizar para importación, los costos que genera una importación, quién importa, si debe tener alguna autorización específica, etcétera. En el aspecto técnico general, pues lo que voy a verificar son las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto de la contratación. Hoy lo que más contratamos es tecnología. Yo lo puedo decir como ordenadora del gasto de la Procuraduría General de la Nación. El 80% de mi plan anual de adquisiciones son tecnológicas, es decir, bienes y servicios tecnológicos.
En esa medida, pues debo vivir muy pendiente de esa evolución técnica. Entonces, ¿qué nuevas tendencias hay en la producción de esos bienes, obras o servicios? Porque eso me va a implicar, por ejemplo, cuál es el margen de obsolescencia de los bienes que yo voy a adquirir, a la amplitud de la oferta. Generalmente el mercado tecnológico en Colombia todavía está limitado porque se fabrican generalmente en el exterior los bienes y se trabaja con distribución exclusiva, con distribución autorizada, con partners o con sucursales. Eso va a implicar una intermediación en el mercado que hace que los bienes puedan ser más costosos. Las condiciones especiales para la entrega, es decir, si yo tengo que tener algún proceso tecnificado para garantizar que el bien se entregue. Por ejemplo, si yo voy a comprar vacunas para unas jornadas específicas en un municipio, tengo que verificar cuál es la cadena que se tiene que seguir para transportar y entregar esas vacunas y que no pierdan efectividad ni se afecte su contenido. Todo eso me va a permitir que establecer condiciones de capacidad técnica. Fíjense que si yo voy a contratar el bien y eso incluye que me lo entreguen en un determinado lugar, tengo que tener en cuenta que tiene que tener la capacidad de transportar el bien, de transportarlo con unas especificaciones técnicas para garantizar que se entregue en debida forma. Eso va exigiendo que no solamente distribuya o comercialice el bien, sino que además lo transporte, lo custodie de forma adecuada para la entrega. Todo eso se va a traducir en capacidad técnica del futuro contratista. En el aspecto regulatorio, pues lo que más existen en este país son normas. Este es el país del Sagrado Corazón y las normas. Entonces, en esa medida, pues yo tengo que conocer todas las normas que regulan la producción de ese bien, obra o servicio. Pueden existir normas técnicas de calidad, pueden existir normas respecto a su comercialización o distribución. Sobre todo, hay que revisar mucho el tema de las normas de vigilancia, de ambientales y tributarias, que son también muy importantes porque hay estampillas en todas partes, se crean estampillas, se crean unos tributos específicos que obviamente van a afectar el valor del contrato. En la medida en que se paguen más carga tributaria, pues el valor del contrato también va a ampliarse. Y otros aspectos, por ejemplo, el contexto ambiental, social o político en el que se va a desarrollar la contratación. No es lo mismo contratar en un municipio en época de elecciones que contratar en una época en la que no hay elecciones. Existen unas restricciones específicas, existen unos riesgos políticos. No es lo mismo contratar en una zona aledaña a las grandes ciudades que en una zona distante donde hay una comunidad étnica para la que hay una cosmovisión diferente, por ejemplo, una obra. Entonces yo puedo entender que si yo voy a afectar directamente una comunidad con el trazado de una vía, con el desarrollo de una obra de infraestructura, pues voy a tener que tener en cuenta ese contexto específico para manejarlo desde un principio, porque eso me va a determinar unos riesgos específicos de la contratación. Entonces, el contexto ambiental en el que se desarrolla la contratación también. No es lo mismo contratar en la ciudad que en una zona rural, porque pueden existir además reservas, manejo de desechos tóxicos en una zona de protección, etc. Esos son los aspectos generales del estudio del sector. Yo estoy ubicando mi contratación dentro del sector y de allí derivando qué capacidad tengo que pedirle al oferente para contratar ese bien, obra o servicio. Después vamos a pasar al estudio de la oferta, que es quién vende lo que yo necesito. En ese quién vende, ¿cómo voy a investigarlo? Pues revisando el SECOP, quiénes más le han vendido a otras entidades públicas, quién me ha vendido con anterioridad a mí. En ese quién vende también tengo que conocer cuál es el comportamiento empresarial y financiero de esas empresas. Nosotros como en la Procuraduría, ¿cómo establecemos esa muestra de quién vende? Nosotros revisamos nuestros propios procesos de contratación, quién le ha vendido a otras entidades y dentro de ese sector ubicamos a esos posibles oferentes del negocio que nosotros vamos a celebrar. Entonces,
¿Para qué es importante eso también? Para saber que cuando existen más personas que vendan el bien, obra o servicio que yo necesito, seguramente es más amplio el mercado, voy a tener mayores ahorros y mayor posibilidad de manejar ese mercado como entidad pública. Mientras que si el mercado es cerrado, solo existen 3 o 4 proveedores, pues no voy a tener el ahorro esperado. Es más difícil llegar a una negociación con el sector porque ellos van a poder imponer sus condiciones más fácilmente. Aquí también pues voy a revisar que el análisis financiero, la capacidad financiera que debe tener ese que me ofrezca el bien, obra o servicio. ¿Y cómo lo voy a determinar? Pues por la complejidad y cuantía de la contratación, pero también por el comportamiento del sector, viendo qué indicadores han sido negativos en el sector, cuál ha sido el indicador promedio de los que se han establecido para medir la capacidad financiera dentro de ese sector. Entonces no tengo que estudiar todo el sector, tengo que tener una muestra, pero tengo que saber cómo establecí esa muestra. Y de esa muestra tengo que analizar cuáles son los promedios de la capacidad financiera. Nosotros consultamos el SIREM, que es el Sistema de Información y Reporte Empresarial de las Supersociedades. En la presentación va a aparecer el link, es muy bueno, ya están publicados los indicadores a 2014 y pues allí puedo ver cuáles son los indicadores representativos dentro de un periodo. Nosotros hemos definido los últimos 3 años como periodo de revisión, pero ustedes pues dentro de su manual, en sus políticas de desarrollo del estudio del sector, pueden fijar cuál va a ser ese periodo representativo. Analizamos los indicadores exigidos también en convocatorias similares dentro del SECOP, con valores y objetos similares, para verificar o validar los indicadores que nosotros queremos establecer. Y también les pedimos la cotización solamente a quienes puedan cumplir esos indicadores financieros. ¿Para qué le pido cotización ya para hacer el estudio de mercado del bien, obra o servicio a alguien que no va a poder cumplir con los indicadores financieros o con la capacidad técnica que yo establecí ya para el proceso de contratación? Generalmente a nosotros nos piden que bajemos los indicadores financieros, creo que es la solicitud más recurrente en el marco de una convocatoria pública. Por eso la entidad tiene que tener muy claro cuáles son los indicadores mínimos que deben acreditar los oferentes para demostrar su capacidad, con el fin de analizar si realmente son los adecuados por el sector y por la complejidad y cuantía de la contratación, y poder responder esas solicitudes de disminución de los indicadores. Hay que establecer también cómo las figuras de presentación y celebración y ejecución del contrato de forma conjunta, como son la unión temporal, el consorcio y la promesa de sociedad futura, pues deben acreditar esos indicadores. Nosotros en la Procuraduría hemos tenido como política que cada uno de los miembros de la unión temporal o consorcio deben acreditar la totalidad de la capacidad financiera, porque son solidarios a pesar de las diferencias que existen entre la unión temporal y el consorcio a la hora de imponer sanciones por incumplimiento del contrato. Entonces nosotros hemos establecido que cada uno de los miembros debe tener la totalidad de la capacidad financiera, pero pues de acuerdo con la complejidad, la razón de ser de la entidad y el presupuesto, las entidades deberán verificar cómo van a revisar los indicadores de las uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad. Saber, digamos, el contexto económico en el que se desarrollará el proceso de contratación también nos va a permitir, por ejemplo, establecer cuál es la forma de pago usual dentro del mercado del bien, obra o servicio. Con el Estado siempre van a resultar más caros los bienes, obras o servicios, porque nosotros tenemos unos costos de transacción altos, en la medida que hay una carga impositiva distinta, y también en la medida en que siempre nos financia, porque el Estado no paga a la prestación del servicio o a la entrega del bien u obra, sino que tiene unos trámites presupuestales y administrativos que implican una financiación. Paga a los 30 días, a los 40 días, después de que ha recibido la factura. Entonces, pues esa financiación también tiene un costo que se va a ver reflejado en el valor de las ofertas y de los contratos. Entonces es bueno saber cómo se pagan esos mercados, porque eso respeta, digamos, la dinámica misma de comercialización, distribución o fabricación del bien, obra o
Digamos, eso sería lo que nosotros vamos a analizar en la oferta, en lo de quién ofrece. Y vamos después a pasar al último punto del estudio del sector, que es el estudio de la demanda. Entonces ya vimos quién vende, ahora vamos a ver quién compra y cómo compra. Entonces ahí que revisamos cómo hemos comprado nosotros antes esos bienes, obras o servicios, porque pues es una experiencia que ya nos va a dar unos conocimientos específicos, y vamos a revisar cómo compran otras entidades públicas, y a veces también podemos revisar, si encontramos la información disponible, cómo compran los particulares. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que hoy en día en el tema de licenciamiento uno puede obtener las licencias a perpetuidad, pero queda amarrado en los servicios conexos de ese licenciamiento con unos proveedores. Esos servicios conexos, ¿cuáles son? Mantenimiento preventivo y correctivo, actualización, garantía. Entonces hemos visto que ahora se venden paquetes como se vende el licenciamiento mismo. Es decir, me entregan un paquete con el servicio conexo que va a durar el término mismo del licenciamiento, periodos por ejemplo de un año, y que ya no lo venden por separado como una prestación de servicio, sino como un paquete mismo, como un bien mueble, como compro yo las licencias. Entonces eso lo hemos podido percibir de cómo se comporta el mercado en el mercado estatal y en el mercado privado. ¿Qué más tengo que revisar yo en ese cómo han comprado, cómo he comprado yo y cómo han comprado otras entidades estatales? Entonces, ¿qué modalidad de selección han empleado? Para yo validar si yo voy a utilizar de verdad la modalidad que es. Por ejemplo, hay muchas dudas entre la selección abreviada de menor cuantía y la subasta inversa. Entonces, ¿cuándo realmente los bienes, obras o servicios son de características técnicas uniformes y de común utilización? ¿Qué autorizaciones, permisos y licencias se han requerido en esos procesos de contratación? ¿Cuál ha sido el valor y la forma de pago de los contratos? ¿Qué presupuesto se ha invertido? Si el presupuesto es de inversión o es de funcionamiento de la entidad, si se han tramitado vigencias futuras o no, qué oferentes han participado en los procesos de selección, cuál ha sido el comportamiento de los contratistas, se ejecutó a satisfacción, han existido incumplimientos, etcétera, cuáles son las condiciones de pago, cuál ha sido el cronograma del proceso, qué garantías se exigieron. Nosotros adicionalmente verificamos qué criterios de selección han empleado otras entidades en procesos similares de contratación para validar, digamos, los criterios que nosotros queremos utilizar, y qué experiencias se han pedido a los oferentes para acreditar su capacidad técnica. Yo también puedo revisar el sector público. Nosotros el año pasado y este año hemos desarrollado un proceso de contratación para el mantenimiento de nuestras sedes, que busca mantenerlas de forma adecuada con intervenciones menores de obra pública, y que incluye servicios como la fumigación, la jardinería, etc. Entonces esa práctica no la encontramos en el sector público porque hay muchas limitaciones presupuestales, sino en el sector privado, y la adaptamos, digamos, a nuestra legislación y pues al ordenamiento jurídico al que estamos llamados a cumplir. Hoy es muy fácil investigar. Yo no me imagino lo que había sido desarrollar un estudio del sector antes de que existieran los buscadores en internet. Pues hubiera sido muy difícil, verdaderamente. Ahí sí los estudios previos no hubieran salido nunca. Las entidades se quejan mucho porque hemos retrasado mucho los cronogramas de contratación, y eso le pega al tema de la anualidad del presupuesto. No podemos constituir reservas y afectar el principio de anualidad salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces pues eso nos aboca a que debemos celebrar el contrato y ejecutarlo y pagarlo en la misma vigencia fiscal, y eso es difícil si queremos desarrollar etapas de planeación adecuadas, porque un estudio previo de una mínima cuantía, que es, digamos, un estudio que exige un estudio mucho más abreviado y sencillo, más o menos se tarda un mes, y un estudio de una licitación pública se puede tardar entre 3 y 5 meses. Eso nos implica que vamos a contratar sobre mitad de año la mayor parte de los bienes, obras o servicios, y que solamente vamos a tener 3 o 4 meses de ejecución en el año. Entonces, digamos que eso nos genera
una alerta de gestión en la medida en que vamos a tener que tramitar vigencias futuras y eso implica también unos trámites adicionales. Bueno, finalmente, después del estudio de la demanda y de la oferta, tenemos que entrar a establecer el precio del mercado del bien, obra o servicio y a estudiar el mercado mismo. Para eso, pues existen muchos mecanismos de análisis de precios. La entidad debe determinar cuál es el apropiado para el bien, obra o servicio que se va a contratar de acuerdo con ese mercado que ya ha analizado previamente. En la Procuraduría nosotros utilizamos todos los mecanismos, es decir, solicitamos cotizaciones, analizamos los históricos. Por ejemplo, en las subastas inversas hemos analizado cómo han fluctuado los precios entre la oferta inicial y el precio real de celebración del contrato para establecer unos porcentajes de descuento históricos. Hemos revisado los precios que se les ofrecen a otras entidades públicas en el marco de sus contrataciones y hemos podido establecer, digamos, cómo se ha pagado, si hemos utilizado anticipos o pagos anticipados, etc. Entonces, yo puedo utilizar la solicitud de cotizaciones. ¿Qué es clave en la solicitud de cotizaciones? Que yo a todos les entregue la misma información. Nosotros tenemos aquí un formato, además en el que incluimos información que no se puede verificar en el registro único de proponentes, si es mi pyme, qué experiencia tiene general, qué experiencia tiene específica, si tiene personal en estado de discapacidad vinculado. Nosotros también en esa solicitud de cotización pues incluimos todos los tributos, impuestos que se tengan que pagar, cuáles van a ser las garantías que se van a exigir para la contratación, qué modalidad de pago pretendemos utilizar, pero damos la posibilidad de que ellos nos digan, usted está equivocado y esa no es la forma de pago adecuada, porque a veces de la forma de pago también devienen que nos puedan dar mejores precios. Podemos utilizar la consulta de bases de datos especializadas. Hoy en internet o en revistas electrónicas o físicas hemos encontrado, por ejemplo, en Construdata, que uno puede verificar determinados precios. Hacemos análisis de consumos y precios históricos, todo con la finalidad de llegar a un precio real de mercado. A veces encontramos que hay precios que no se pueden promediar porque disienten mucho, hay unas oscilaciones de más del 30-40% entre un precio y otro, entonces pues hemos tenido que acudir a diferentes fórmulas económicas que la media podada, yo no entiendo mucho el tema porque soy abogada neta, pero pues sus financieros van a revisárselo y van a establecer cómo pueden manejar esas variaciones. A veces hemos utilizado, pese a que pedimos la cotización para verificar todos esos datos y ese comportamiento del mercado, terminamos utilizando los precios históricos porque nos hemos dado cuenta que es muy difícil llegar a un promedio, por ejemplo, en lo que es mano de obra. Para los mantenimientos preventivos y correctivos nosotros tenemos unas bolsas de repuestos y unas actividades específicas que tienen un valor y que es fácil establecerlo, esos precios unitarios, pero cuando vamos al componente de mano de obra fluctúan demasiado los precios, entonces nosotros nos hemos quedado en últimas con lo que hemos facturado y hemos verificado obviamente el precio indexado para traerlo a valor presente. Hay que también tener en cuenta que nosotros vamos a veces a valorar criterios de calidad o de precio que implican unos valores adicionales a lo que yo ya tengo cotizado. Yo también debo saber cuánto cuesta eso adicional a lo que yo le voy a asignar puntaje. Es decir, el principio de selección objetiva nos dice, usted tiene que escoger un contratista capaz que le dé una oferta favorable. La favorabilidad se mide en calidad y en precio. La calidad está intrínsecamente relacionada o afecta directamente el objeto del contrato. Es decir, si yo tengo el contrato de suministro de gasolina, ¿qué voy a evaluar para darle puntaje que me mejore la calidad del suministro de gasolina? No sé, una nueva metodología de control, que no sea el chip, una metodología diferente. O voy a valorar que me ofrezcan un descuento específico. ¿Qué voy a valorar en el suministro de gasolina?
Yo, antes de ser la secretaria general de la Procuraduría, trabajé durante 4 años en la Delegada Preventiva de Función Pública, donde hice vigilancia a la contratación estatal. Y allí pude pues evidenciar ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, buenas y malas prácticas. Entonces, por ejemplo, una vez encontré en un proceso de contratación de suministro de gasolina que lo que ponderaban era que a la hora de tanquear a la persona le limpiaran los vidrios, le regalaran una valletilla y le midieran el aire de las llantas. Entonces, pues seguramente que eso promueve la seguridad del vehículo, eh, pero pues no tiene nada que ver con el suministro de gasolina en sí mismo. O en otra ocasión vi en el caso de una concesión de, del peaje, del recaudo de un peaje, porque no tenía nada que ver con el mantenimiento vial, era simplemente recaudar el dinero y llevarlo a la fiduciaria, y lo que evaluaban eran los puntos de aire acondicionado que se instalaran dentro de los lugares de recaudo en el peaje, en la infraestructura física. Entonces yo me imaginaba que la niña del peaje iba a estar congelada y a esa le iban a asignar más puntos. Entonces, pues el aire acondicionado en determinadas temperaturas es una obligación por normas de salud ocupacional, y en nada mejora el servicio de recaudo que ella esté más o menos fría, o que quien recauda esté más o menos frío. Entonces, ¿qué realmente hubiera podido mejorar ese recaudo? Que en lugar de tener una persona allí sentada para recaudar, yo hubiera podido pagar a través de una tarjeta de débito o de una tarjeta que hubiera adquirido específicamente y que pueda recargar yo para el efecto. Entonces, ¿qué mejora lo que yo voy a contratar? Eso es lo que tiene que ver con calidad. Por eso en la calidad no se entiende cómo se verifica, salvo en el concurso de méritos, la experiencia del contratista, del futuro contratista, del equipo de trabajo del futuro contratista, porque realmente esa es una condición del oferente y no de la oferta. Y en eso pues es muy trascendental el cambio que hubo con la ley 1150 y que ha quedado claro con la jurisprudencia, y es que no se trata de escoger el mejor contratista, sino la mejor oferta. Por lo tanto, lo que yo debo evaluar debe ser condiciones de la oferta, no del oferente, salvo en el concurso de méritos, en el que yo sí evalúo condiciones del oferente porque estoy buscando contratar un experto. Esa es la razón de ser. Entonces, en las demás modalidades de selección yo no tengo por qué evaluar el oferente, ni tengo por qué evaluar o ponderar cosas que realmente no vayan a implicarle un valor agregado al objeto específico de la contratación. Por ejemplo, entonces en las obras públicas terminan evaluando el cronograma, que me presenten el cronograma en la metodología GAN. Entonces yo me pregunto, ¿qué garantiza un cronograma? ¿Cumplimiento o calidad? Cumplimiento. Un cronograma yo lo hago para garantizar cumplimiento, y yo en una obra pública no puedo evaluar que me ofrezcan un menor plazo. Entonces, ¿qué debo evaluar en una obra pública? Entonces se evalúan la experiencia específica del director de obra y del residente de obra. Mi pregunta es, de verdad, o sea, con la mano en el corazón y en el bolsillo, que el director de obra tenga 3 años más de experiencia o el residente tenga 3 años más de experiencia, ¿va a mejorar la calidad de la obra? Objetivamente, yo creería que es muy difícil establecerlo. Pero, ¿qué mejora la calidad de la obra sí o sí objetivamente? Que yo mejore la especificación técnica. Que yo mejore la especificación técnica de un bien de los que van a instalar en la obra o de un material de la obra. O que yo tenga más frentes de obra, siempre y cuando no sea para garantizar calidad, sino disminución, por ejemplo, de costos. Que asuman mayores riesgos en la metodología costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, que hay un riesgo clave en algunas obras. Yo puedo contratar, digamos, algo así como un llave en mano que incluya el diseño, trámite de licencias, gestión de predios y construcción de la obra. Entonces van a existir muchos riesgos en la gestión de predios, en la gestión de licencias, riesgos de mayor permanencia en obra, es decir, de que se me demoren los trámites y no pueda iniciar los trabajos cuando se ha previsto, y eso me implicará mayor costo del contratista de obra y de la interventoría externa. Pero como este es un riesgo latente y previsible, yo puedo manejarlo y decirle, mire, si usted asume mayor riesgo, yo puedo asumir hasta 2 meses, pero si usted asume 4, entonces yo le voy a asignar puntaje. Es decir, hay cosas que de verdad van a mejorar la calidad de los bienes, obras o servicios, y eso es lo que yo tengo que ponderar, a lo que yo tengo que asignarle puntaje, pero yo tengo que saber cuánto vale. Si yo quiero contratar unas lámparas específicas
en un suministro o en una compra-venta o dentro de una obra, y yo pido que me mejoren la especificación técnica y quiero una lámpara un poco mejor para mi obra, pues yo tengo que saber cuánto vale. ¿Por qué? Porque no puedo entrar pidiéndole al contratista que me dé una adicional sin costo mayor para la entidad, que va a romper la ecuación financiera del contrato. Entonces, si la lámpara vale 10, la que yo pido mínima, y vale 250 la que yo pido adicional, pues no tiene una razón de ser. Yo tengo que saber cuánto valen esos adicionales y cuánto pesan frente al presupuesto oficial, y no es que los adicionales me los regalen, es que los tienen que incluir dentro del costeo con el presupuesto oficial que yo he determinado, porque aquí a veces los oferentes discuten en las audiencias de adjudicación, dicen, pero es que mire, rechaza esa oferta porque se la está ofreciendo sin costo adicional, o sea, gratis. Y yo les quiero decir, para el Estado no hay nada gratis, todo no lo van a cobrar. Lo que pasa es que ellos tienen que manejarlo dentro de la formulación de costos de su oferta. Bueno, el tema, digamos, para finalizar, que está intrínsecamente relacionado con el sector, es el tema de los riesgos. Entonces, creo que el decreto 1150 y hoy el 1082 trajeron una noción adicional para el análisis de riesgos que estábamos efectuando. El decreto 734, bueno, del 2474, quisieron que nosotros identificáramos, analizáramos, tasáramos y distribuyéramos los riesgos previsibles de la contratación. Entonces hay que decir, existen varios riesgos en un proceso de contratación y en la ejecución de un contrato. Entonces existen los riesgos que son previsibles, es decir, que yo por el conocimiento, la experiencia o la ciencia puedo establecer que pueden ocurrir. Y existen riesgos imprevisibles, como los hechos de la naturaleza, hechos políticos que no pueda yo precaver que van a suceder. Y existen riesgos previsibles que están amparados en una garantía o ya se manejan dentro de las condiciones del contrato, como contingentes. Entonces, los riesgos previsibles son los que yo voy a analizar. ¿Para qué? Para establecer dos cosas. Los riesgos previsibles que están amparados en garantía, pues me van a determinar qué amparos debo tener en esa garantía, cuál deberá ser su cuantía y su vigencia. Y hay riesgos previsibles que no están amparados en una garantía y que me van a determinar es que cuánto vale ese riesgo si llega a ocurrir, qué probabilidad hay de que ocurra, quién lo debe manejar y quién lo debe soportar, y sobre todo, qué medidas debo adoptar para evitar que ocurra y para que se ocurra yo pueda manejarlo o mitigarlo. Entonces, los decretos iniciales establecían que yo debía identificar, tasar y distribuir. El decreto vigente nos dice que además de eso yo tengo que decir qué medidas voy a tener para monitorear el riesgo, qué medidas voy a tener para prevenir el riesgo y cómo lo voy a manejar. Porque no tiene chiste que yo establezca cuáles son los riesgos y me olvide de ellos. ¿Para qué yo analizo riesgos? Para tratar de evitar que ocurran, y para que se ocurran yo pueda manejarlos y no me afecte tanto la ejecución de un contrato o el devenir de un proceso de contratación. Entonces creo que en eso, pues la metodología que ha establecido la Agencia Nacional de Contratación a veces nos lleva a confusiones, porque estamos, por ejemplo, he visto en los análisis de riesgos el riesgo de tsunami, el riesgo de terremoto, pues que son riesgos que son imprevisibles y de los que yo realmente no me debo ocupar, y que cuando ocurran en el contrato pues voy a utilizar la legislación para analizar cómo lo manejamos. Entonces hay que entender que los riesgos que yo debo analizar son los previsibles, y que los debo analizar desde el punto de vista de los que tienen garantía o están amparados en garantía única y de los que no. ¿Qué es importante entonces en los riesgos? Los riesgos no es una cosa de especialista en riesgos, la entidad los puede determinar. Por ejemplo, ¿qué riesgos le ocurren a uno en la contratación? Entonces usted revise sus últimas contrataciones, cómo le ha ido en la ejecución de los contratos. En la obra, se le demoraron las licencias, se le demoró el trámite de predios, hubo problemas con los diseños, de quién fue la responsabilidad, porque eso me evidencia riesgos que yo voy a tener en el futuro contrato. O sea, yo tengo es que revisar mi propia experiencia, la experiencia de otras entidades y de pronto a veces estudios científicos sobre la materia para determinar cuáles son los riesgos de la contratación. Ejemplo, ¿cuál es el riesgo entre un contrato, en un contrato de compra-venta, y cuál es el riesgo en un contrato de suministro? Entonces, en el contrato de compra-venta, el riesgo es, digamos, más
los riesgos son los más asociados a la voluntad de las partes. Riesgos previsibles asociados a la voluntad de las partes que están amparados en garantías, que son el riesgo de cumplimiento, el riesgo de calidad y correcto funcionamiento, y el riesgo, pues, si se ha generado un anticipo o no relacionado, o un pago anticipado relacionado con el manejo de los recursos. Y todos esos son riesgos previsibles que están amparados en garantía. De pronto no hay otros riesgos adicionales. Claro, si por ejemplo lo que yo voy a comprar es un bien importado, entonces de pronto sí hay un riesgo, el riesgo de la fluctuación en la tasa de cambio. Y ese es un riesgo que no está amparado en ninguna garantía, entonces voy a tener que meterlo en ese panorama de riesgos para manejarlo. El riesgo del transporte, si me lo entregan aquí el bien es distinto a si me lo entregan en Leticia. ¿Quién debe asumir ese riesgo del transporte? ¿Quién custodia el bien? ¿Qué pasa si me roban en ese transporte los bienes? Si se pierden los bienes. Entonces esos son riesgos que no van a estar necesariamente amparados en la garantía, entonces voy a tener que regularlos en mi matriz de riesgos del contrato. En un contrato de suministro, además de esos riesgos que ya evidenciamos en el contrato de compraventa, hay unos riesgos adicionales. Por ejemplo, que el contrato de suministro es un contrato que se ejecuta en el tiempo, es de ejecución sucesiva, entonces eso incrementa el riesgo de fluctuación en los precios. Hay un riesgo adicional que es el del personal que utiliza el contratista para ejecutar el contrato de esas prestaciones periódicas, pero ese riesgo va a estar amparado en la garantía única porque es el riesgo de salarios y prestaciones. Entonces, dependiendo del tipo de contrato que yo voy a celebrar, del sector en el que esté la actividad económica de ese contrato, yo voy a identificar riesgos. Entonces, en el contrato de vigilancia, por ejemplo, cuando pasa de una vigencia a otra, pues existe el riesgo de el salario mínimo, del cambio en el salario mínimo. Es un riesgo que yo puedo manejar dentro del contrato y poner una cláusula de actualización en ese sentido, que cuando cambie la vigencia, pues yo voy a tener que ajustar, digamos, el valor del contrato en ese sentido. Ese es un riesgo que ya no lo tengo que incluir en mi matriz porque ya lo manejé dentro del contrato. Entonces el tema de los riesgos creo que lo hemos venido manejando un poco mal y hemos pensado que es un tema de especialistas. No lo revisan ni los oferentes, esa es la verdad. En estos días me sucedió en un contrato en el que había un riesgo de que se presentara una disminución del valor del contrato porque había una inscripción por debajo de la prevista para un concurso de méritos. Y eso lo establecimos dentro del contrato, le asignamos el riesgo al contratista, se definió claramente y ya en ejecución el contratista me dijo, no, es que eso me está afectando la ecuación financiera del contrato. Yo le dije, un minutico, la ecuación financiera, que es la que se da a la celebración del contrato y es la igualdad en las contraprestaciones de las partes, quedó claro que usted iba a asumir ese riesgo. Entonces ahora no me puede decir que eso le está rompiendo el equilibrio económico del contrato porque usted lo asumió y eso se traduce en el valor de la oferta. Y entonces el contratista se percató de que no lo había leído en debida forma. Yo creería que con eso pues terminamos nuestra charla de hoy. Espero que haya sido muy productiva. Tengo 3 recomendaciones para ustedes. Cuando administren recursos públicos, cumplan funciones públicas o sean servidores públicos, recuerden que están atados al interés general y que la voluntad de las partes está sometida a ese interés general en el marco de un contrato, que la contratación debe ser reglada, debe caracterizarse por una buena práctica. Siempre pienso que es mejor no quedar en la interpretación de nadie y menos de una instancia de control. Documenten todas las decisiones que toman, analícenlo bien, es preferible volver uno a su casa y los recursos al Estado que contratar mal. No hay fórmulas matemáticas, cada contratación requiere unos análisis específicos, pero uno puede disminuir mucho los riesgos que implica la gestión contractual del Estado para su buen nombre, honra y para su salud mental, física y su patrimonio, si se toma el tiempo necesario para tomar mejores decisiones. Y eso implica revisar las buenas prácticas de otros, consultar, como digo yo, llamar a un amigo. Hay que pensarlo bien antes de contratar. Y la mejor práctica es que seamos conscientes de que estamos utilizando el dinero de todos, incluido el nuestro como contribuyentes, y que en nuestras manos está obtener
un mejor futuro para nuestros hijos o para los hijos de la familia, nuestros sobrinos, nuestros primos, que hay que pasar de la queja a la práctica y que la práctica exige la responsabilidad, que la buena fe no es cuestión solamente de los servidores públicos, sino de los particulares, y que la ética, el valor de la palabra hay que rescatarla también en los negocios del Estado. Muchas gracias.